Pues se acabó el Mundial de Fútbol, así es, perdió Argentina, ganó España. Bueno, para los seguidores del fútbol y para los que no lo seguimos tanto, pero nos gustan los eventos internacionales, estas que unen al mundo por una cuestión positiva, como las Olimpiadas, como el Mundial, y aún con sus defectos como evento, macroevento de muchas naciones en el mundo, pues es una chulada, es una belleza ver el encuentro de tanta gente diferente, de tantas culturas, de tantos continentes, de tantos países, de tantas representaciones de la diversidad humana. Es una maravilla. Pero bueno, para los que le iban a España, pues felicidades. Para los que le iban a Argentina, bueno, pues ya tienen 2 campeonatos antes, ahora los empata a España. Pero bueno, un abrazo con muchísimo cariño a las y los argentinos, por supuesto, que van a estar tristes porque ahí se vive la pasión, pero son un equipo increíble, hicieron partidos increíbles, y bueno, y felicidades también a España, a nuestras queridas y queridos hermanos españoles. Muchísimas gracias también por un juegazo, un torneo interesantísimo que nos dieron, y a todos los equipos y a todos los seguidores de este maravilloso fenómeno del fútbol que une al mundo, reitero, por las cuestiones adecuadas, por las razones positivas, por el deporte y por todas estas cosas. Cuando son por temas positivos, el encuentro es una maravilla. Bueno, pero bienvenida, bienvenido al capítulo número 36 de Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por estar aquí, por tomar un tiempo. Una vez más, pues me esperé a el partido del Mundial para poder sacar el capítulo, entonces va a salir un poco más tarde de lo normal, pero muchísimas gracias por tomarte unos minutos, por tratar de reflexionar conmigo. Hay cosas muy interesantes, no nada más la fiesta del Mundial que se terminó y en la cual, bueno, pues México tuvimos 13 partidos de fútbol de este Mundial. Me parece que fuimos quienes le pusimos el entusiasmo y el corazón al evento, eso es clarísimo, pero se desarrolló en Canadá, en Estados Unidos y en nuestro país, como ustedes saben. Y bueno, ahora volver a la realidad, volver a los pendientes que tenemos, que son muchos, pero qué bueno que hayamos podido disfrutar de este encuentro de naciones, reitero, por las razones adecuadas. Creo que los mexicanos lo aprovechamos muy bien. Creo que todavía nuestra selección tiene que dar pasos muy grandes para poder estar entre las grandes y que no dependa de un sueño, de un milagro ganar un mundial, sino que los factores, los tamaños, la experiencia, la técnica apueste a que podemos ganar. Pero bueno, ahí se irá trabajando en eso y reitero, qué bueno que lo aprovechamos, qué bueno que nos emocionamos, qué bueno que nos unimos, qué bueno que recordamos que no es la izquierda y la derecha, los ricos y los pobres, los indígenas y los mestizos, los extranjeros y los mexicanos, que somos todos, que estamos unidos, que podemos estar todos juntos, hombres y mujeres de toda la diversidad que tiene este país, juntos, sin polarizarnos, sin que nos provoquen estar generando odio, todas esas cosas que desafortunadamente siempre ha habido, pero nunca como estos 8 años en donde se tensó y se incrementó la desconfianza entre mexicanos. Recuerda que el Latinobarómetro, este organismo que realiza encuestas y estudios en toda América Latina, nos ha dicho desde hace varios años que México es el país donde más desconfianza hay entre ciudadanos. Esa es parte importantísimo de nuestro problema. No es nada más la desconfianza hacia el gobierno, es entre nosotros. El país donde más la hay de todo el continente. Eso es gravísimo, eso no nos va a permitir avanzar y desafortunadamente este perfil de pseudolíderes o de gobiernos o pseudogobiernos populistas, farsantes, de lo que llaman izquierda o comunistas, pues desafortunadamente polarizan porque en la radicalización mantienen a sus seguidores, empujan a sus seguidores cuando encuentran que la otra parte de la población es la enemiga, es a la que hay que golpear, es a la que hay que señalar, es a la que hay que cuestionar. Aquí no creemos en eso de ubicarnos, encasillarnos en algún lado de un
plano, como decir izquierdistas y derechistas. Eso me parece absurdo, porque ni todos los buenos están de un lado, ni todos los malos están del otro, pero reitero, es simplemente una forma de que los farsantes usan para dividir a la población y tener rentabilidad política electoral. Pero bueno, hemos platicado también de eso y lo vamos a seguir haciendo a como pasen nuestros capítulos, pero ahorita, reitero, me parece, hay que celebrar que hubo un mundial con sus defectos, pero que salió positivo. Hay que recordar a las 5 personas que murieron en México básicamente por errores de la organización del gobierno y por imprudencia de algunos, pero principalmente tenemos un resultado que ilusionó a nuestro país por el tiempo que duró y que al mundo lo reunió por un tema positivo, reitero una vez más, con muchísimo gusto. Pero hay otros temas, entonces ya uno que va regresando a la realidad, podemos platicarte de varias cosas. Hoy vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional Electoral y las campañas. Pues ya hay campañas por todos lados, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso, pero también vamos a hablar de el paradigmático caso de Baja California, las grabaciones de la gobernadora Marina del Pilar, la detención del icónico exgobernador de Baja California, Rufo, el primer gobernador de oposición, de cualquier oposición en el país. Recuerda cuando los casi 80 años de gobierno de lo que se llamó la dictadura perfecta por Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura, donde describía el control que el PRI tenía de nuestro país, y Ernesto Rufo fue el primero que ganó en todo el país, en Baja California. En esa lógica, pues todo lo que se ha desarrollado sobre eso, que es terrible, pero también te quiero platicar de la cumbre que hubo antiterrorismo, voy a tener que decirlo bajito, porque cada vez me sancionan más en las redes sociales. Sí, como que no les gusta que lo digamos tan claro, todos los delitos, todos los crímenes que hay en nuestro país, los peligros que hay. Entonces, bueno, ya les había platicado, ahorita Twitter o X me tiene castigadísimo, TikTok un poco, YouTube me tiene así medio controlado con una advertencia, y TikTok también, ese ya tiene mucho, me está medio liberando Instagram, Facebook me ha tenido controladísimo. A través de Instagram más o menos se ha abierto un poco Facebook, pero bueno, el caso es que me tienen todo el tiempo por el cuello, pero bueno, ni modo, así es. Tan peor los medios de comunicación que no dejan decir nada de las cosas que aquí platicamos. Pero bueno, te estaba hablando de la cumbre que se organizó antiterrorismo por esa inseguridad provocada por la extrema izquierda. La convocó Estados Unidos, fueron 66 países. Me pareció que fue algo muy interesante, ahorita platicamos de ella, y también voy a comentar de tus reflexiones, por supuesto. Hice una pequeña selección de tus comentarios o los comentarios de ustedes en los últimos 2 o 3 videos. Entonces le voy a comentar algunas de esas cosas para que tomemos reflexión un poco de esto. Pero déjame, para empezar, después ya del tema del mundial, para empezar con este otro tema que es el caso emblemático de lo puercos que son en la autodenominada 4T, con el caso de Baja California, que cada vez nos sorprenden más. El corrido que le hicieron a Rufo. Fue un abuso de poder, como no existe en la historia. Y al electorado le quedará en la memoria. Ernesto Rufo es el hombre que aprendió la federal.
para distraer al pueblo. Empezando en la baja con la señora del Pilar. Y efectivamente, uno de los videos cortos que les hice esta semana es precisamente de la humillación que le hicieron pasar a don Ernesto Rufo, un hombre mayor. Lo agarran de la cabeza y lo meten como si fuera esposado, como si fuera un delincuentazo. Y para muchos tenemos claro que es un distractor muy importante, algo para tratar de igualar los cartones ante la población, que la gente diga, bueno, los de Morena son unos puercos, pero todos son unos puercos. Pues mira también el primer gobernador de la oposición, cuando de lo que se le señala es que tiene acciones, que es accionista mayoritario en una empresa, que esa empresa tuvo relaciones con empresas polémicas, dentro de ellos las aduanas, empresas y organizaciones polémicas, dentro de ellos las aduanas de México, que son del gobierno. Pero la forma, ante la primer duda van y lo apresan como si fuera un criminal, cuando ellos tienen 20 gobernadores con la delincuencia organizada, el caso de Sinaloa, que están denunciados 10 y llamados a detener por parte de la justicia en Estados Unidos, el famoso caso de Rocha Moya, o el señalamiento contra el gobernador de Sonora y el gobernador de Tamaulipas, pero esos otros 17 gobernadores que todos sabemos que están involucrados hasta el cuello, Michoacán, Colima, Quintana Roo, Veracruz, y no pasa absolutamente nada. Entonces, es clarísimo, no persiguen a los morenistas, no se persiguen a sí mismos, por muy criminales que sean. Recuerden que Peña Nieto, que no es santo de mi devoción y probablemente ustedes tampoco, pero encarceló a 14 gobernadores, 14 de 32. Y estos, con Peña Nieto encontramos, recuerdan, la estafa maestra, ese era el escándalo de escándalos, 6,000 millones de pesos. Con estos sinvergüenzas, nada más el de Huachicol es de 600,000 millones de pesos en el estimado de la fiscal del gobierno de Morena, y 800,000 millones la estimación de Barnés, el rector de la UNAM, que también fue director de Petróleos Mexicanos. 800,000 millones de pesos. Es un mundo de dinero contra 6,000 millones de la estafa maestra, y ahí en ese sexenio se encarcelaron 14 gobernadores y ahora ni uno, nadie de nada, nada más el de Acción Nacional, que fue el primer gobernador de oposición en este país en la era moderna de la República Mexicana. Con ese descaro, con ese cinismo, hacen las cosas estos zánganos, por el amor de Dios. ¿Cómo se atreven, cara? Es un cinismo tremendo. Y, por supuesto, aún ante la presión internacional, nada de nada. Recuerda que estos son los mismos que detuvieron y soltaron a Ovidio, ¿sí? El hijo de su comadre. El hijo de su compadre, el nieto de su comadre, sí, aquella que abrazaba a Obrador por todos lados, ¿no? Tremendo. No me olviden, dijo Rufo, por cuando lo metieron a la patrulla, eso le dijo al hijo, no me olviden, a su abogado, a su familia. El partido en el poder se dio un balazo en el pie. El pueblo está encabronado. El pueblo está encabronado por cómo usan el poder. Efectivamente, esto es, cualquiera se puede dar cuenta del exceso. La fiscal. Yo siempre he dicho que la cara no le ayuda. No, pero además de eso es bruta, es ineficaz, es torpe, es una palera, como la gran mayoría de ellos. Es que no es casualidad, es que así los buscaron, por supuesto. Entonces, bueno, cuando habla del caso más grande de Huachicol en la historia, es que tiene que ser tarada para creer que no sabemos del caso que inundó, gracias a la presión estadounidense, que allá detuvieron a la pareja de los Hansen, estos gringos que traficaban con el huachicol en esta red
de Huachicolque en el que se robaron 800,000 millones de pesos en 10 puertos del país con el secretario de Marina y su sobrino. ¿Recuerdan ese caso? Bueno, pues la palera fiscal esta ahí anda tratando de decir que este es el caso y estos son los sinvergüenza. Todo el aparato del país, todo el aparato gubernamental de 27 estados y el gobierno federal diciendo este es el caso. Lo otro no es tan importante, este es el caso. Es burdo. Pero además, te comentaba en el video corto que me puse a revisar todas las primeras planas del país, locales y nacionales. Todas tienen la misma foto. Había muchas fotos, pero esta foto donde lo agarran de la cabeza, va esposado, lo agachan y lo forza a un agente del gobierno, un policía, a entrar a una puerta, esa es la foto porque es la más indignante, la más humillante. Esa la pusieron en todas las portadas. Y yo te decía, solo una oficina, solo una silla puede lograr que todas las primeras planas lleven la misma foto, todas las portadas. Esa es la espuria Sheinbaum, por supuesto. La pseudo presidenta, la anticientífica, como le dicen algunos, y me parece que fue más que obvio. ¿Cuál es la confirmación de esto? Que efectivamente están usando la justicia para atacar a sus opositores y para proteger a sus bandidos. Dos, que el Poder Judicial efectivamente es una porquería, mucho, mucho peor que antes, por los jueces del acordeón, que son incondicionales de Morena y también muy cercanos a la delincuencia organizada o integrantes de la delincuencia organizada. Y la otra, la influencia, el control, la presión que tienen con los medios de comunicación que hacen lo que ellos dicen, o por los millones de pesos que les dan en publicidad, o por las amenazas de quitarle las concesiones o de hacerle la vida imposible, que tienen muy diversas maneras de hacerlo. Ya vieron ustedes todos estos paleros que ellos ponen en las cadenas televisoras, estos nuevos opinadores, jovencitos improvisados, completamente ideologizados y paleros del sistema morenista. Y por otro lado, confirma esta decisión de fingir que no oyen a Estados Unidos con todos sus señalamientos, pero al mismo tiempo atacan para tratar de distraer a la oposición o a líderes opinadores que cuestionan lo que está diciendo el gobierno de Morena. Eso es terrible, es una confirmación, ya lo sabíamos, confirma todas esas cosas, pero simplemente para que lo tengamos en mente. Así termina, miren. Hay que sacar al tirano que vino a darnos en la madre. Prometiendo echar la mano a la gente vulnerable. Nos engañó, pues. De la Baja San Diego. El partido en el poder se dio un balazo en el pie. Quería cuidar a los suyos y se los vino a joder. El pueblo está encabronado. El pueblo está encabronado por cómo usan el poder. Claro, y te cuento otra de cómo están usando el poder. Antes de ir a tus comentarios, a tus preguntas y a tus saludos, que es la parte que más me gusta, porque recuerda que este programa, esta sesión, este podcast semanal es para agradecerte. Es para decirte lo orgulloso que estamos de que nos permitas llegar a ti, que nos permitas intercambiar opiniones con tus mensajes, con tus reflexiones y que nos des tiempo de escuchar estas reflexiones en donde tratamos de dar lo mejor de nosotros, donde trato de aportar lo mejor de mí para tratar de entender mejor entre tú y yo. Tratemos de entender mejor qué es lo que está pasando.
dicho políticamente incorrecto, sin andar cuidando quién lo puede oír y qué puede estar bien, simplemente a como entiendo y entendemos lo que está pasando en política, en base a la experiencia, en base a la conceptualización que podemos tener, en base a haber estado dentro y fuera de las actividades políticas gubernamentales, en estar muy activo en organizaciones de la sociedad civil de toda la vida, y la experiencia internacional también de intercambio con muchos otros países. Entonces, déjame contarte rápido. El Instituto Nacional Electoral, y otra vez la desvergüenza de la participación política en México. Están prohibidas las campañas adelantadas, las pre-campañas. No es tiempo de campañas políticas. Bueno, Morena ya inventó un nombre desde la elección pasada y dijo que son defensores de la transformación o alguna burrada así. Y entonces ya nombró candidatos a gobernador y ya están haciendo campaña. Pero está prohibido. Pero entonces ya se normalizó, así como muchas cosas que no se ven y que se normalizan, como la corrupción, como 90 asesinatos diarios, como los 45 desaparecidos todos los días. Así también ya inventaron algo los morenistas, ya dicen que son defensores de algo, no candidatos, y ¡pum!, ya están haciendo campaña en todo el país. Así de delicado precisamente. Y eso es voltear para el otro lado, fingir demencia, y con un Instituto Nacional Electoral completamente controlado, sobajado, humillado, sodomizado por ellos, pues no va a pasar absolutamente nada. Van a hacer campaña adelantada, como lo hizo Sheinbaum, que eso con un INE independiente se hubiera anulado la elección, completamente ilegal todo lo que hizo Obrador y Sheinbaum para la elección de Sheinbaum. Bueno, ahora lo van a volver a hacer. Pero aquí mi observación, además de pedirte que lo señales, que lo denuncies, que estés pendiente, porque eso no debería ser, resulta que la oposición decidió hacerlo también. Entonces el PAN ya nombró a sus defensores de no sé qué tontera, y entonces están validando la ilegalidad que está haciendo Morena. Tan brutos unos como los otros, tan descarados unos como los otros. No debería ser así, porque recuerden, parece una cosa idealista, pero lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo, y lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Entonces el PAN está decidiendo hacer lo que está mal porque lo hace todo el mundo. Ahí yo creo que hay que señalarlo, hay que evidenciarlo, hay que evitar que esas cosas se hagan. Ojalá los otros partidos de oposición no caigan en ese absurdo, en esa ilegalidad, pero sí lo señalen, sí lo griten, sí lo denuncien y sí concienticen a la población y pongan al gobierno contra la pared para que eso no se haga, porque es alterar una elección, como lo hizo Obrador, Morena, la delincuencia organizada a favor de Sheinbaum, y por eso es espuria Sheinbaum precisamente, porque alteraron ilegalmente todo el proceso y se robaron la elección 2 años antes, desde que empezaron con las corcholatas y su campaña multimillonaria por todo el país. Eso es ilegal, eso debió haber anulado la elección. Pero bueno, y está en la ley, anulación abstracta se llama. Pero bueno, el problema es que ahora otra vez ahí están haciendo lo mismo, pero hay que señalar que estos brutos de la oposición, algunos de ellos, están haciendo la misma ilegalidad. Es como lo que denunciaron en aquel libro muy interesante, Mario Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, en donde denuncian que por cada peso es una investigación sobre el dinero ilegal en las campañas políticas, sin necesariamente hablar de dónde viene. No investigaron esa parte, pero puede venir de caciques, de pseudoempresarios, de políticos corruptos, de delincuencia organizada, por supuesto, de narcotraficantes, de donde sea. Pero la conclusión es, por cada peso legal dentro de las campañas hay 15 pesos ilegales. Y eso ya deben ser ahorita 30 pesos ilegales. Entonces imagínense la mentira, la farsa de lo que dicen que debe costar una campaña y lo que cuesta. ¿Cuál sería la solución a eso? Bueno, hacerlo evidente, abrirlo, supervisar, monitorear, realmente que la evaluación y el registro de lo que se gasta en una campaña sea real, y los topes sean reales también. No, la campaña va a costar 100,000 pesos y termina costando 15 millones. Pues es una locura, ¿verdad? Pero así está. Esto de poner
comités de defensores de la transformación y no llamarles candidatos, pues es una mentira, es tratar de engañarnos a todos otra vez como lo hacen todos los días. Entonces yo creo que es un error de la oposición o de algunos partidos de oposición validar eso haciendo exactamente lo mismo. Deberían estarlo denunciando y evidenciando lo que está pasando. Pero es importante que tú sepas que eso es lo que está pasando y estemos con los ojos abiertos para estarlo cuestionando. Ya dejen de hacerse tontos, ¿no? Porque creen que nos están haciendo tontos, pero al final alteran los procesos normales, legales, parejos, para que sea una competencia pareja de las campañas políticas electorales, ¿no? Pero bueno, déjame ahora pasar antes del último tema a lo que más me gusta, que es precisamente tus comentarios, tus reflexiones, tus sugerencias. Reitero que siempre te pido que nos pongas de dónde nos escribes, porque eso nos hace imaginarnos tu municipio, tu localidad, tu estado o el país. Y si ya lo conocemos, pues te ubicamos ahí exactamente. Y si no, hacemos el análisis y eso nos permite. El análisis es, buscamos tu comunidad en Google, en Internet, la vemos, te imaginamos ahí. Ah, mira, que normalmente son muy bonitas todas o tienen cosas bonitas todas. En tu comunidad, en tu estado, en tu municipio, en tu país o en la región del mundo donde estés. Entonces, muchas gracias por hacerlo. Muchos de ustedes lo hacen. Muchísimas gracias. Y empezamos con Martín Pérez. Martín, ya le va a tocar a Sheinbaum cuando sea presentada a juicio con su traje naranja. Solo tengamos paciencia. No, muy bien, Martín, pues yo estoy de acuerdo contigo, aunque creo, Martín, lo hemos platicado, amigas y amigos, que va a ser mucho más difícil a Sheinbaum. Porque Sheinbaum es the acting president, es la que está ahorita sentada. Yo creo que la presa es Obrador. Todos los caminos llevan a Obrador. Es el que gestó y creó todos estas alianzas con los enemigos naturales de Estados Unidos. Es quien trajo a marchar a México al ejército ruso, trajo al dictador de Cuba a hablar un día de la independencia en México, trajo al dictador de Venezuela, agredió a Estados Unidos permanentemente en sus dichos de las mañaneras, hizo lo del caso Cienfuegos con el general aquel endrogado con la mafia, en fin, todas estas ofensas sacó a la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la sacó de México, para conveniencia de sus aliados y socios de la delincuencia organizada, por supuesto. Tienen muchas cuentas pendientes con Obrador y va a ser más fácil porque es el ex presidente, ya lo puede agarrar más fácil. Además, realmente, pues Sheinbaum es muy limitada, es media bruta, no tiene la capacidad ni las habilidades, la perversidad criminal es la de Obrador. Entonces, si ya es el único país junto con Cuba y Nicaragua que queda con un criminal a la cabeza, porque él controla la marioneta de Sheinbaum, entonces lo que van a hacer es llevárselo a él. Y ahí se acaba el problema, ya nada más que le quedaría a Cuba, que ya la tienen contra la pared, y Nicaragua, que ya le quitaron 100 visas el otro día a sus pseudo líderes de esa dictadura en Nicaragua. Entonces, yo creo, estimado Martín, creo que todo apunta a que sea a este criminal de Obrador. Nos dice Carla, muchas gracias por escribir, querido Martín. Carla nos dice, qué miserable el gobierno bananero. No es posible que estemos pasando por lo mismo que Venezuela antes del anuncio de somos socialistas. Totalmente, Carla, es el mismo caso. Ahora ya mucha gente lo ve, pero antes decía, ay, ¿cómo vas a exagerar? Que es como Venezuela, nosotros somos mucho más importantes. Así, 80% de la Constitución ya cambiaron estos criminales y la gran mayoría del país ni cuenta se dio. Fueron más descarados para cambiar la Constitución en Venezuela, pero es el mismo camino. Aplastaron a la oposición, nunca tuvieron interlocución con ella, típico de una dictadura, controlaron a la mayoría de los medios de comunicación, con dinero, con presión, con amenazas, con muy diversas formas que tiene un mal gobierno para hacerlo. Aplastaron la participación de la sociedad civil organizada también, y robaron y robaron y robaron para ellos y para hacer política, y sobornaron a la población con las dádivas, ¿no? Le nublaron la mirada, la mente a una parte importante de la población, regalándole dinero
3,000 pesos, mientras no se daban cuenta que quitando el Seguro Popular o el sistema de salud les quitaban 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 pesos en atenciones, mientras le daban 3,000 mensual. Ese tipo de cosas. Entonces sí son una porquería, como tú bien dices, son miserables, querida Carla. Es un gobierno bananero terrible, pero depende de nosotros cambiarlo, de nosotros cambiar el chip para que no sigamos teniendo gobiernos criminales. Aurora Mendoza, querida Aurora, muchísimas gracias por escribir. Es correcto, señor Priego. Vamos a creer y querer que esos cínicos corruptos terminarán en una cárcel de Estados Unidos. Saludos. Muchísimas gracias, querida Aurora. Yo estoy convencido, no todos, Aurora, lo decía ahorita precisamente, pero sí creo que hay algunos muy simbólicos que van a estar. Cuando Obrador esté en la cárcel, en una penitenciaría en Estados Unidos, ese va a ser un precedente tremendo para México. Ha habido muchos países en América Latina que han metido expresidentes a la cárcel, muchos. México nunca. Y se siguen sintiendo intocables. Sigue habiendo un pacto de poder independiente del partido político para que el que entra no meta al bote al que sale. Es clarísimo con Obrador y Peña Nieto, clarísimo. Es un descaro como lo hicieron. Clarísimo. La alianza que tuvieron, el apoyo que le dio Peña Nieto, el castigo que le dio Peña Nieto a los candidatos opositores para que no ganara la oposición y ganara Obrador, con quien ya había negociado su salvoconducto, porque creen que Obrador nunca critica a Peña Nieto ni tampoco la marioneta de Sheinbaum, ¿no? Es muy evidente. Pero el precedente de meter a un expresidente a la cárcel va a ser extraordinario. Que todos los políticos mexicanos, hombres y mujeres, sepan que si meten la mano para robar, que si se asocian con la delincuencia organizada, que si violan, que si matan, que si hacen cualquier cosa ilegal, se van a ir a la cárcel. Tarde o temprano se van a podrir en la cárcel. Esto debimos haberlo tenido desde hace mucho. Pero ahora que tenemos al peor criminal que hemos tenido en la historia como presidente de la República, al carnicero de Palenque, al asesino de Palenque, al Nerón de Macuspana, como dijo Carlos Monsiváis, pues ahora ese precedente va a ser extraordinario, porque cometió todos los crímenes, todos. Otros expresidentes han cometido algunos crímenes, este los cometió todos. Entonces es la mejor oportunidad que tenemos y esa es una muy buena noticia para México. Así que muchísimas gracias, querida Aurora, muy amable, encantado de leerte y de recibirte. Enriqueta Ortiz, muchas gracias, Enriqueta, gracias por escribir. Creo que es la primera vez que nos acompaña. Bienvenida, bienvenida, Enriqueta. Esta es tu casa. Muchísimas gracias por estar. Me enorgullece que nos visites, a ti y a todas las personas que nos visitan y nos escriben. Muchísimas gracias, dice Enriqueta. Gracias, Gerardo Priego. Usted tiene toda la razón. Esos de la 4T no tienen madre. Exactamente. Agarraron a un exgobernador del PAN para culparlo de todo lo malo que ellos hacen. Encerrar a una persona inocente por venganza y por hacer otra cortina de humo. Claro, claro, es una crueldad, son despiadados, son unos farsantes, usan el poder y la ley, sobre todo la justicia, para proteger a sus puercos, a sus criminales, a sus asesinos, a sus ladrones, a sus narcotraficantes, a sus inútiles gobernantes, pero sí lo usan para atacar a quien los señala, los cuestiona o simplemente no piensa como ellos. Es gravísimo. Los periodistas que han asesinado en nuestro país, los defensores de derechos humanos que han matado, los políticos de oposición y también de Morena cuando no se quieren dejar controlar por ellos, es terrible. Recuerda que llevan directa o indirectamente 1.250.000 asesinados estos sinvergüenzas en 8 años. Es terrible, terrible. Más los 5 del Mundial, por supuesto, por su negligencia. Muchas gracias, querida Enriqueta, por tu comentario. Irma Márquez nos manda muchos aplausos. Muchísimas gracias, Irma. Gracias por estar aquí. Fabián el Anticuario. Gracias, Fabián. Lamentablemente ya vivimos bajo una dictadura que asesina periodistas, precisamente lo que estábamos diciendo, uno tras otro, y está empezando a encarcelar presos políticos. Se refiere precisamente al exgobernador Rufo.
Pero a la población mexicana eso no le preocupa. Están muy contentos pasando el fin de semana con fiesta, baile, comida y alcohol. Híjole, Fabián, bueno, es lo que decimos. La indiferencia, la indolencia, la falta de involucramiento de mucha población en la sociedad mexicana permite estos abusos, estos y muchos otros. Y yo siempre digo, ¿cómo creen que llegamos a 135,000 desaparecidos? Que es un récord mundial. No hay ningún país, ni con guerra ni en paz, que tenga 135,000 desaparecidos. Es causa de la brutal indiferencia de los mexicanos, de muchos mexicanos. Dicen, ese problema de los desaparecidos no es mi problema. Y yo creo, y muchos de ustedes sé que creemos lo contrario. Lo que pasa en el país es problema mío. En una parte, pero es problema mío. Yo tengo que hacer algo por eso. Y eso es lo que creo que tenemos que contagiar positivamente. A mucha gente que no lo sabe, mucha gente que no lo entiende así, pero que tiene que llegar a asimilarlo así. Ya lo dijo el clásico, ¿no? Todo lo que es humano me preocupa. Todo lo que es humano me atañe. Bueno, es un poco lo mismo. Entonces, bueno, yo exhorto a que convenzamos a esa población que se dé cuenta de que necesita participar, necesita opinar, necesita tomarlo como suyo, porque si no lo hace, le va a rebotar tarde o temprano. La primera es por convicción. O sea, yo por convicción creo que nadie debe ser desaparecido, ni asesinado, ni violado en este país. Pero si no lo crees por convicción, que lo crean por conveniencia. Si no paramos esas desapariciones, tarde o temprano va a llegar a mi familia. Si no paramos esos asesinatos, tarde o temprano va a llegar cerca de mí. Si no paramos esas violaciones, tarde o temprano me va a afectar. Así que por convicción o por conveniencia, hay que convencer a este país que hay que cambiar, y hay que involucrarse, y hay que sanear la vida de nuestro país en muchos sentidos, no nada más en el político. Pero bueno, muchísimas gracias, estimado Fabián. Erika Aguilar nos dice, primero Dios que lo veamos preso y a otros más, y con muchos corazoncitos que nos manda. Muchísimas gracias, Eric Aguilar. Erika, ay, querida Erika Aguilar. Muchísimas gracias y gracias por los corazoncitos, están preciosos, así va, tan preciosos. Muchísimas gracias, Erika. Sí, así va a ser, Erika, así va a ser. Los vamos a ver presos estos sinvergüenzas. Fernando Guarneros, hola Fernando, bienvenido de regreso. Me acuerdo cómo olvidar ese apellido, Guarneros. La Godoy es corrupta al cubrir a su hermano prófugo de la justicia. Y Klaus dice, cubriendo al Peje, hijo del Peje Gómez Urrutia, Adán Monreal, etc. Gracias, señor Gerardo Priego. Gracias, querido Fernando. Gracias por regresar. Gracias por la visita. Esta es tu casa, como de todos ustedes. Y aquí estoy yo a las órdenes. Muchísimas gracias. Y tienes toda la razón, estimado Fernando. Es una palera la señora esa, corrupta, la pseudo fiscal. Y por eso la pusieron ahí, evidentemente. Alfredo Padilla, querido Alfredo, muchas gracias, gracias. Nos dice, ánimo, con muchos corazones también. Gracias, Alfredo. Gracias, ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, México, que esto tiene solución. Por supuesto que tiene solución. Optimismo aterrizado. Esperanza razonada. Por supuesto que tiene solución. No es nada más echaleganismo, como se dice, ¿no? No. Hay opciones, hay optimismo razonado, hay que lograrlo. Polimata, que supongo que este no es el nombre, pero muchísimas gracias, es un seudónimo. Y dice, don Gerardo, tenga usted un buen día. Concuerdo con usted. Esto es en realidad un verdadero circo, una vergüenza. A veces hasta indignante cómo el presidente se mete en cajas chinas, o la presidencia, sí, con tal de desviar la atención. Pero me extraña que usted tenga muy pocas vistas. Gracias, Polimata. El algoritmo de plano no lo quiere o dice muchas verdades que incomodan. Solo me queda decirle que pobre México, México gobernado por burros, ahora y por corruptos en el pasado antes del 2018. Fue, es y será saqueado por muchas décadas más, hasta que quede un México quebrado. Afortunadamente no lo voy a ver y no creo que tampoco usted. Las generaciones venideras, las que van a nacer en 2026, claro que lo verán. Recordemos, los que ahora vivimos en México, no seremos juzgados por las generaciones del futuro por lo que hicimos hoy, no. Seremos juzgados por lo que no hicimos para detener tal saqueo a la nación. Triste y negro se ve el futuro de este México. 4 años más de este gobierno del terror, hay que aguantar. ¡Wow!
Polimata, te agradezco mucho el comentario, gracias por lo que dices, voy por ahí primero. Efectivamente, acababa yo de decir que el algoritmo me castiga mucho. En YouTube no le gusta que hable de temas de violencia o inseguridad, sobre todo cuando me meto a los temas, entonces me sanciona. En todas las redes, ¿no? Entonces, pues voy tratando, les decía que Twitter o X ahora me tiene castigadísimo, estoy limitadísimo, no circulan nada, ni mis textos ni mis videos, 5 o 10 repeticiones, nunca había pasado. En TikTok también, ya tiene un buen rato, en TikTok es donde más me han sancionado por las palabras. Yo no digo groserías, pero no les gusta que hables, por ejemplo, cuando privan a las personas ilegalmente de la libertad, por decirlo más suave, yo lo digo de la otra manera, directa. O cuando se habla de estos casos de extremismo en el mundo, que hacen incendios, ponen bombas, todas esas cosas, yo llamo el nombre, estoy tratando de empezar a evitarlo para que no me castiguen tanto. YouTube ahorita tengo una advertencia, si tienes estrés te cierran el canal, entonces tengo que suavizarlo, pero así me tienen. Facebook me tiene castigadísimo hace como 4 años. Ahora a través de Meta, les decía, como son dueños de la misma, de Instagram, pues por ahí me estoy colando un poco. Pero pues sí, así está Polimata, y ni modo, es el único, porque yo hacía comentarios en medios de comunicación, pero estos sátrapas llegaron al gobierno y cada vez presionaron más, hasta que de plano ya querían que no dijéramos nada, ¿no? Querían que saliera todos los días y decían, es que Sheinbaum es hermosa, Obrador es un prócer, es un intelectual, es un tipo capaz, inteligente, generoso. Es un descaro. Es un descaro, lo conozco por dentro y por fuera, por eso les digo, hay un control durísimo. Lo menos controlado son las redes y aún así, pues me sancionan todo el tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias, Polimata, por decirlo. Ahora, déjame decir otra cosa. Yo creo, no sé tu edad, Polimata, pero dices que ya no lo vas a ver y que yo tampoco lo voy a ver. Te soy sincero, muy sincero. Siempre he sido optimista, siempre he tenido la esperanza por delante, pero por eso digo que optimismo razonado, esperanza aterrizada. Lo que quiero decir es, yo creo que sí lo vas a vivir y yo creo que lo vamos a vivir. Y estamos peleando para eso, yo estoy luchando todos los días para eso, no nada más en las redes, también en los hechos, en acciones. Ya lo he comentado, en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, voluntariamente presionando políticamente a los partidos de oposición, señalando y denunciando a estos criminales del gobierno y de Morena. Y veo mucha gente que está intentando hacer algo, pero déjame decirte 4 cosas que repito mucho de por qué tengo esperanza y por qué lo vas a ver tú y también tus hijos, por qué lo voy a ver yo y también mis hijos. Porque estoy trabajando para que esa generación no lo sufra, la de mis hijos, que son centennials, son de la generación Z, son veinteañeros, pero yo quiero que lo vivamos nosotros, quiero vivirlo yo también, y además veo todas las condiciones para que México sea una potencia, lo he dicho muchas veces. Tenemos que cambiar un poco el chip, eso lo podemos acelerar, claro. Primero hay que sacar a estas bestias que están gobernando, a estos criminales, y luego podremos acelerar el paso. Pero déjame decirte 4 cosas por las que creo que vamos a lograr sacar estas bestias y acelerar el paso. Primero, el despertar de una generación que no habíamos visto. Muchos grupos de la sociedad, pero principalmente jóvenes. Estos chavitos que te digo de 17 a 26 años. Están haciendo maravillas. Están diciendo con nombre y sus 2 apellidos las cuestiones que hacen todos estos sinvergüenzas. Y eso lo confirman las encuestas, por ejemplo las del Financiero, donde dicen que el 60% de los jóvenes de esa generación no le creen absolutamente nada a estos gobiernos populistas criminales. Es una gran ventaja. Y otros grupos de la sociedad. 2, no pueden con la presión internacional, la presión gringa que los tiene locos y la presión del mundo. Acuérdate que todo el tema de las brutales desapariciones forzadas, que forzadas quiere decir que el gobierno tiene que ver para que los desaparezcan, están metidos directa o indirectamente, va a ser atendida ahora en octubre en la 81 Asamblea de Naciones Unidas. Todo el mundo analizando el caso histórico de un país que llega a 135,000 desaparecidos, que vergonzosamente es México y que se niega a aceptarlo, aunque ofrece Naciones Unidas para eliminarlo, para reducirlo,
para erradicarlo, dinero, investigadores y experiencia mundial para ayudar a atacar a México a terminar con eso. Y Sheinbaum, Obrador y Morena se niegan y se cierran y dicen que no existe, que no es un problema y que la ONU está loca, que están diciendo mentiras. Un absurdo. Reitero, despertar de grupos de la sociedad, principalmente jovencitos. La presión internacional, que no saben qué hacer con ella y no pueden, nunca han sabido y nunca han podido porque no tienen el tamaño para hacerlo. Mira el comportamiento de Sheinbaum en el cierre del Mundial. Insignificante, pequeña, invisible. Y corriendo además al primer tronido de los dedos de Trump para que fuera para allá. Cuando aquí dijo que no, y la injerencia, y Maciosar un extraño enemigo, y no, yo no voy a ir a los estadios porque eso es para ricos y fifís, y puras brutalidades e incongruencias. No saben qué hacer con la presión internacional. 3, ya se acabaron el dinero porque se lo roban, porque sobornan a la población con eso, porque compran aliados políticos con eso, hacen campaña y hacen su política con billete. Entonces, tienen que robar, tienen que repartir, tienen que comprar gente, tienen que mantener las obras faraónicas, fálicas, inservibles, esas que hicieron como el Tren Maya o el Interoceánico que ya mató a 14 personas, o la refinería que no refina, o el Chaifa, el aeropuerto, o la farmaciotota que costó 4.000 millones de pesos. Brutalidad tras brutalidad. Ya se lo acabaron y necesitan dinero y ya no lo tienen. Y por otro lado, se están matando entre ellos. Claro, porque Obrador quiere poner las candidaturas, los grupos no respetan a Sheinbaum, ni el PT ni el Verde. Se están matando entre ellos. Y entre más despertar ciudadano, entre más presión internacional y entre menos dinero, más se van a matar entre ellos. Esas son 4 muy buenas señales para decirte que en el 27 podemos lograr que nadie tenga la mayoría y la ciudadanía vuelva a valer en este país. Y en el 2030 sacarlos para no, y después involucrarnos toda la ciudadanía para no volver a tener asesinos de este tamaño en el gobierno. Hay formas, estimado Polimata. Gracias por escribir, te lo recibo con mucho cariño, coincido en muchas de las cosas. Solo quiero dejarte y a todos los que nos ven estos 4 ingredientes para poder, son asideros para poder agarrarnos aterrizadamente de la esperanza de que sí podemos. Y con eso, no es un milagro, No es como en el Mundial, hay que esperar un milagro para ganar. No es y si sí cae el milagro, no. Es que sí se puede, porque tenemos con qué. Por supuesto que hay con qué. Somos la economía número 12, 13 de este mundo. Y toda la bola de corruptos que hemos tenido, principalmente estos últimos 8 corruptos y asesinos años, no han podido acabarse este país. Nosotros tenemos muchas ventajas. Nuestra diversidad es enorme y esa diversidad es riqueza. Tenemos tradiciones que vienen y están representadas hoy por 62 idiomas y lenguas indígenas del país. Esa diversidad en cultura, en comida, en fiesta, en tradición, en formas de ver el mundo, en formas de trabajar, en formas de aprendizaje, son riquísimas. Tenemos con qué competir y ganar en el mundo y ser respetados en el mundo. Pero este país cometió un error al nombrar a un grupo de asesinos a la toma de decisiones. Y ahí se impusieron, se robaron la elección de 2024 y volvieron a imponer. Ahora está en nosotros cambiar a estos sinvergüenzas. Y por supuesto que se puede. Ahí te dejé 4 pistas por las cuales el camino se puede liberar en el 2027. Tenemos que involucrarnos todos. Y por eso hago esta invitación permanente. Porque el futuro está ahí. Porque la tormenta va a pasar. Y el amanecer, lo podemos ver, más brillante que nunca. Si todos nos ponemos a convencer, a despertar, a abrirle los ojos a millones de mexicanos que ya están dudando. Pero hay que convencerlos de que cambiemos esta porquería. Muchísimas gracias, Polimata, por todos tus comentarios. Jorge Padilla, quieren echarle la culpa ahora a todos los panistas, dan asco los morenistas. Totalmente de acuerdo, Jorge. Hay panistas que tienen la misma culpa porque ya está ahí panistas vendidos con Morena. Pero tienes razón con respecto al exgobernador, es un abuso, es una distracción, es un abuso de poder, es aplastar simplemente porque pueden para echarle la culpa a alguien más. Jorge, estoy totalmente de acuerdo.
Arturo Uribe nos dice, te vas por mi pulque. Ardes porque no te dieron tu chayote, prianistas. Dale con lo del chayote. No, hombre, pues muchísimas gracias. Arturo Uribe, gracias por escribir. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo soy un ciudadano común que tiene algo de experiencia, que quiere compartir esa experiencia. Y aquí hablo y aquí nadie me paga por hablar. Yo digo lo que creo, lo que estoy convencido, lo que argumento. Y en esa lógica, pues te agradezco que hayas venido, que veas el video, que veas los videos. Así me sirve. Además yo acepto críticas, por supuesto. Claro, aquí la crítica es que dice que me quitaron el chayote, pues no hay mucho argumento, ¿verdad? Que discutir, que reflexionar, porque mira, no, es más, ni me gusta el chayote, no como chayote, pero tampoco el chayote, porque es como le dicen al dinero que le dan a los periodistas para hablar bien de alguien. Pues yo ni periodista soy, es una profesión que respeto y admiro. Cuando encuentras un buen periodista, esos son héroes de la democracia. No en todos lados son buenos, no todos son buenos. Desafortunadamente hay periodistas que se venden, periodistas que solo hablan por dinero, eso es cierto. Yo ni siquiera aspiro a ser periodista, que es una profesión, reitero, que respeto mucho en el mundo, que son necesarios los buenos periodistas, pero no, yo soy un ciudadano que estoy preocupado y ocupado en hacer algo, y siempre he estado así. Por eso siempre lo he dicho, porque yo cuando empecé a tener uso de razón dije, México está muy mal, y México siempre ha estado mal desde que yo nací. Nada más que ahora estamos mucho peor que siempre. Y me explico, siempre hemos tenido corrupción, siempre hemos tenido pobreza, siempre han faltado trabajo, siempre ha habido el sector informal que no tiene las garantías suficientes las personas que trabajan. Siempre. Pero hoy estamos mucho peor. Y siempre he luchado contra eso, siempre. Por eso decidí hace muchísimos años que no iba a seguir la carrera empresarial de mi familia. Yo vengo de gente que trabaja en lo agropecuario, y en el comercio agropecuario 4 generaciones, y en el comercio 2, de toda la vida. Pero decidí que iba a entregar mi vida a las organizaciones de la sociedad civil, a ayudar en el gobierno, a empujar, sobrevivir económicamente, pero para empujar desde la ciudadanía, desde las herramientas que tiene el país, para tratar de cambiarlo. Y hemos avanzado mucho, pero los pendientes son enormes. Y todo para mí tiene que ver con que ayudemos a cambiar el chip. Esa mentalidad de decir, es que sí podemos ser mejores, es que sí podemos evitar que se robe, es que sí podemos dejar de mentir, es que sí podemos dejar de ser unos farsantes. Estoy generalizando, no es así, pero estoy generalizando para el ejemplo. Es que sí podemos ser perfectibles, es que sí podemos hacer las cosas bien, es que sí podemos aspirar a estar dentro de los mejores y a erradicar la pobreza en nuestro país. Hay ejemplos, miren, es uno de los temas que me apasiona, cómo erradicar la pobreza y cómo erradicar la corrupción. Son dos de los principales que me apasionan. Pero hay ejemplos. En México, de las 32 entidades, todas las entidades, tenemos del 40 al 60% de personas en pobreza. Y una parte de esos en pobreza extrema. Eso es gravísimo, gravísimo. No hay país. En México, a nivel país, somos 55, 60 millones de personas. Y es falso que hayan sacado 13 millones. Eso es un invento estadístico de estos criminales farsantes de la 4T, de la autodenominada sucia morenista 4T. Pero sí hay antecedentes, porque se empezó a medir hace mucho el avance o reducción de la corrupción. Sí hay antecedentes. Todos los estados tenemos 40, 50, 60% de personas en pobreza, menos Nuevo León. Nuevo León tiene solamente 250,000 personas en pobreza de 5 millones y medio que tiene de población. O sea, es menos del 5% lo que tiene. Y están luchando. Hay una organización hermosa que se llama Hambre Cero, que es un esfuerzo entre gobierno, iniciativa privada, personas de todas las edades, jóvenes, etcétera. Lo sé porque mi hija la presidió, tiene 18 años, presidió el área joven de eso, y el objetivo es erradicar la pobreza en Nuevo León. Chulada, ¿no?
Tienen otros defectos los nuevoleoneses, pero sí tienen cosas muy positivas en cuanto a esta preocupación por los demás. Bueno, también tienen los mejores sueldos del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lográramos cosas de esas en todo el país, que lo podemos lograr. Entonces, cuando tengamos a la población con el 10% de todo el país o 5% en pobreza, estaremos mucho más cerca de poder felicitarnos. Hoy no, pero sí lo podemos lograr. Hay países que lo han logrado en una generación. En términos de corrupción, Corea del Sur lo logró en 25 años. Uruguay y Chile lo lograron en 25 años, que están mucho. Nosotros estamos en el 170 país de corrupción, 145 de 170. Chile y Uruguay están en los primeros 25, 30 países. O sea, mucho más cerca, muchísimo más cerca de los escandinavos, Noruega, Finlandia, Suecia, esos países, Islandia, o Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, que los peores, que son Indonesia, Nigeria, Nicaragua, etc. ¿no? Nosotros estamos mucho más cerca. México, Uruguay y Chile están mucho más cerca de los mejores. México de los peores. Ellos tienen calificación de 8.5, nosotros tenemos calificación de 2.5, o sea, al lado del 1, al lado del peor del mundo. Pero eso lo podemos cambiar, por supuesto que lo podemos cambiar. Es un cambio de chip. Y reitero que las frases con las que yo ubico el tema de corrupción en México, no, te voy a decir una, porque las repito mucho, pero es para que la gente tenga conciencia. ¿Cómo definimos la pena en México? Llegas a una cita de trabajo, llegas 20 minutos tarde. ¡Ay, qué pena, llegué tarde! Y te contesta todo el salón. Pena, ¿te acuerdas? Pena robar y que te cachen. Exacto, ese es. Y lo dicen todas las generaciones en todos los estados del país, todo el tiempo. Pena, no hombre, pena robar y que te pesquen. O pena robar y que te cachen. O pena robar y que te agarren. O sea, robar no da pena. Lo que da pena es robar y que te cachen. Eso sí da pena. Es el chip lo que hay que cambiar. Hay que mejorar la mentalidad. Y hay de dónde verlo, de dónde aprender. Hay países que lo han cambiado, como les digo. Entonces, eso de que no es que siempre vamos a ser corruptos, o siempre vamos a tener pobreza, o siempre tenemos que tener sinvergüenza en el gobierno. No es destino fatal. Se puede cambiar, pero hay que definirlos todos, hay que decidirlos todos. Por eso, ánimo, porque tú tienes que ayudar a convencer a todos esos otros que sí se puede cambiar, que sí lo podemos lograr. Entonces, pues ánimo. No se me achicopalen, que hay muchas posibilidades reales de ser esa potencia en donde ya no tengamos pobreza en este país, en donde no haya gente que tenga que trabajar sin derecho a vacaciones o sin derecho a un seguro social, por ejemplo, asistencia médica. Pero bueno, entonces Arturo Uribe, pues te agradezco mucho el comentario, pero pues no, padre, aquí no hay chayote y en ninguna de sus versiones me gusta. Pero bueno, ese fue el último comentario. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos hicieron favor de escribir. Y ahora, déjame decirte el último tema. Pero gracias, Nada más que ahora no me pusieron de dónde me hacen favor de escribir. Dígame, por favor, es que en serio que sí es emocionante. El otro día me dijeron de Iztapalapa, ¿no? Bueno, Iztapalapa lo conozco, pero pues ahí nos metimos otra vez a ver. Entonces nos podemos refrescar lo que sabemos de tu región, de tu zona, de tu país, o de Michoacán, las comunidades que nos escriben de Michoacán, o de Buenos Aires el otro día. Y aunque bueno, no me dicen la colonia, pero pues entro otra vez a Buenos Aires y lo veo y me imagino, tengo el gusto de haber estado 3 o 4 veces en Buenos Aires, pero entonces me imagino por lo menos cómo se ha actualizado esa ciudad que no he visto recientemente. Y bueno, te imagino entonces ahí en tu ambiente, porque yo creo que de donde somos tiene mucho que ver con cómo somos. Exacto, entonces me permite ubicarte un poco más. Muchísimas gracias. Ahora, el último tema que quiero tratar, y lo haremos rápido, es la cumbre que te comenté al principio, para no decir la palabra que está prohibida, anti-inseguridad que generan los grupos de extrema izquierda. La convocó el gobierno de Estados Unidos, la lideró Marco Rubio, el secretario de Estado. Como recuerdas, este
cubano, gringo, que ha sido muy duro, me parece, en mi punto de vista, correctamente contra las dictaduras, contra el extremismo. Entonces convocó una reunión de 66 países aliados de Estados Unidos para combatir esta inseguridad provocada por los extremismos. ¿Y qué creen? Porque México no estuvo. 66 países y el vecino de 3.500 kilómetros no va. Se ha de haber ofendido Sheinbaum porque dice, ay, están hablando del extremismo de izquierda. Y ella se define como izquierdista, no extremista, pero lo es pseudo comunista. Y en esa lógica me parece pues deleznable. No fue, bueno, ahí no le invitaron, al Shield of the Americas. ¿Te acuerdas? Este grupo de 17 países de América Latina que se reunieron con Estados Unidos para hacer el escudo contra el narcotráfico, la delincuencia organizada en América Latina, en América. No fue al grupo de los 20 tampoco, no fue al 80 aniversario de Naciones Unidas, con el único lugar en donde van los 190, 200 presidentes del mundo. El único evento cada 10 años no fue. Bueno, aniversario es cada año, pero al que van realmente todos es cada 10 años. Y en esa lógica, pues me parece no nomás vergonzoso, me parece humillante como un país de una economía de este tamaño, la número 12, número 13, que la pseudo presidenta no esté representándonos. Por eso tiene que ver con lo mismo que me ofendió y que ofendió a mucha gente de que no fuera a la inauguración del Mundial y que no hablara a nombre de México ante 1.500 millones de personas que vieron la televisión en ese partido, que hubieran podido ver una cara positiva, no por la de ella, pero por un mensaje bien hecho sobre México, de ánimo, de esperanza, de unidad sobre México con el mundo. Eso, esta retrógrada, lo echó a perder, lo desechó, como tiró por la borda ir al 80 aniversario de Naciones Unidas y reunirse con 200 países del mundo. ¿Por qué no lo hacen? Porque son de este tamaño, porque no saben lidiar con el mundo, porque nunca lo hicieron, porque la ignorancia funcional que tienen les evita poderse poner al tú por tú con Estados Unidos, con Canadá o con el mundo. Vean a Sheinbaum en el partido que hubo de España-Argentina. Diminuta, invisible, fuera de lugar. No sabe cómo entenderse con ese mundo. Nunca lo ha visto ni lo entiende y lo aborrece por dentro porque no lo entiende, porque ella se define comunista. Fue guerrillera, clandestina, socia de los asesinos del M-19 de Colombia. Ese ha sido su espectro. Entonces, no participar en la cumbre, para no decir el nombre, la cumbre anti de estas cosas que generan terror en el mundo, de la extrema izquierda, es otra vez poner una distancia con nuestro principal aliado de 3.500 kilómetros de frontera, un país donde tenemos 40 millones de connacionales. Acaban de matar a otro joven mexicano, entonces no lo puedes defender, porque no estás en esas mesas, porque no estás en esas discusiones, y los van a seguir arrestando, y los van a seguir golpeando, y los van a seguir matando, y tú no vas a poder abrir la boca, por varias razones. Primero, porque tú, presidenta Sheinbaum, entre comillas, no entiendes cómo funciona el mundo, como tampoco lo entendía el asesino de Macuspana, el Nerón de Macuspana, el carnicero de Palenque. No lo entienden, porque su rencor, su inadaptación social, su diminutez no les permite verlo en la amplitud que tiene el mundo. Entonces, si no estás en esas mesas, si no estás en esas discusiones, si no estás en esas alianzas, si tienes un atarantado, incapaz, inútil de secretario de Relaciones Exteriores, otro burro de embajador de México ante Estados Unidos, que le acaba de cambiar la plana, la diplomacia gringa, al decirle, no, es que ese no es el método, usted tiene que hacer una nota diplomática en una vergonzosa exhibición de incapacidad de esto que manejan la diplomacia mexicana ahora.
si tienes todo ese conjunto, si has dinamitado toda la interlocución entre México y Estados Unidos paralela al gobierno, pues ¿qué puedes esperar? Ir a hacer el ridículo como hiciste a un partido de fútbol después de haber dicho que tú no ibas a entrar al estadio porque eso era para fifís, para gente rica. No, yo estoy con los del pueblo. No seas bruta, tú no tienes por qué estar nada más con los del pueblo, tienes que estar con los del pueblo y con los del medio y con los de arriba y con los de atrás y con los de adelante y con los de un lado y con los de otro. Y para eso tienes que saber moverte en todos lados. Y la diminuta Sheinbaum no tiene la menor idea de cómo comportarse en muchos de esos lados, ni cómo sacar provecho de esas reuniones. Ella tuvo que haber traído a México a la inauguración, al presidente de Estados Unidos y al de Canadá, como ocurrió ahora en Nueva York. Fueron los 3 presidentes del Tratado de Libre Comercio y anfitriones del Mundial. Pero ante lo cavernícola de esta señora de Morena y del Nerón de Macuspana, como dijo Monsiváis, desaprovecharon 1.500 millones de personas viendo ese partido de inauguración en nuestra casa. Y estos zánganos, ni su presencia. Y desechan la oportunidad de darle un mensaje al mundo, literalmente a los 5 continentes sobre México. Es humillante, pero eso es lo que tenemos, incapaces, corruptos, criminales. Y antes habíamos tenido algunos criminales, algunos corruptos, algunos incapaces, bueno, todos corruptos, pero no con las 3 cosas. Ahora son criminales ellos, no aliados con los criminales, ellos son criminales. Corruptazos como no habíamos visto nunca en México. E ineptos, inútiles, incapaces, como nunca habíamos visto en este país. Brutos, no pueden manejar nada. ¿Te acuerdas de las mini farmacias? ¿Te acuerdas de la farmaciota? ¿Te acuerdas del Insabi? Lo que han tirado, dilapidado y lo que se han robado en miles de millones de pesos. De ese tamaño. Pero bueno, esto de la cumbre es otro desperdicio, otro espacio que no llenamos, otra silla en donde no estamos en la toma de decisiones como país en el mundo. ¿Y todo por qué? Por tener a estos corruptos, ineficientes y criminales en la toma de decisiones. Entonces las oportunidades que se van son miles, miles. En el grupo de los 20 está el 85% del comercio internacional, el 80% del Producto Interno Bruto. En esa mesa de 20 personas, donde México tiene un lugar y debería estar, pero no está porque estos tarados no entienden para qué es, ahí se toman decisiones que cambian el mundo, que benefician a México o que lo perjudican. ¿Qué crees que pasa si no estás en la mesa cuando se decide? Pues deciden sin ti, deciden sin tu opinión. Eso es lo que tenemos que evitar. Pero bueno, ya hablamos de las ventajas que tiene que nos involucremos, ya hablamos de que hay soluciones y positivas esperanzas. Yo creo firmemente que esto va a ser una potencia. Lo único es que estamos trabajando muchísimo para que sea lo más pronto posible. Yo quiero disfrutar de esa potencia donde acabamos con la pobreza. No tiene por qué ser un sueño. No es un sueño. Es simplemente un llamado a la acción. Involúcrate, participa, agrémiate, escoge en dónde quieres participar. No puede haber un mexicano, hombre o mujer, que no se involucre en algo por el bien de la comunidad, por el bien del estado, del país, por el bien de algo en tu municipio, por el medio ambiente, por los animales que no tienen casa, por el deporte, por el deporte de alto rendimiento, por las materias educativas que sean mejores, por que haya mejores libros en el país, porque los políticos de tu municipio no se roben el dinero o hagan buenas obras, o a cuidar a los manatís, o a lo que quieras, a atender personas con discapacidad, a ayudar a los adultos mayores, a ayudar a los niños a que crezcan mejor, a atender a personas con debilidad visual, a lo que quieras. Pero hay que involucrarse. Acuérdate que en México hay una organización de la sociedad civil por cada 4.500 habitantes. En Chile hay una por cada 180. En Argentina una por cada 220. En Estados Unidos una por cada 330. Y en Francia una por cada 40. 40. En México una por cada 4.500. 40. 4.500.
O sea, la mayoría, a la abrumadora mayoría de los mexicanos le vale un árbol de Navidad quemado, lo que pasa en lo que es común a todos. Solo se preocupan de la puerta de la casa hacia adentro. Y hay que entender que si no te preocupas de la puerta de la casa hacia afuera, afuera se va a descomponer tarde o temprano. ¿Y qué crees que van a hacer? Se van a meter a tu casa y te van a robar, a violar y a matar y a todo lo que está pasando ahorita a muchas casas del país. Entonces hay dos formas de verlo. Yo digo que hay que verlo por convicción. Nadie debe tener escasez de cobertura de los satisfactores básicos. Tiene que tener cubiertos los satisfactores básicos, cualquier persona. Para que yo esté tranquilo adentro, afuera tiene que estar bien. Entonces, convicción es eso. Todos tenemos que estar bien, con diferentes niveles, pero todos. Y por conveniencia, es decir, si no logramos que afuera también esté bien, me va a dañar esa situación. Entonces, tengo que lograr que los de afuera estén bien. Así de fácil. Entonces, por supuesto que no quiere decir que pobreza sea igual a violencia o a inseguridad o a ladrones. No. Pero la presión social de la pobreza es enorme. Y este país tiene 60 millones de personas en pobreza, de 130 que somos. Es una locura. No podemos normalizar eso. Y al normalizarlo, viene un psicópata farsante, buen, merolico, engañador, y convence a muchos de que primero los pobres, cuando es una farsa. Es una verdadera farsa lo que han hecho. Es una manipulación electoral de control nada más de las personas en pobreza. Por eso es que las personas conscientes, las personas comprometidas, las personas que realmente quieren este país, tenemos que sacar a esos 60 millones de personas de la pobreza. No es posible que lleguemos a hacer esa potencia justa para todos con 60 millones de personas en pobreza. Es más, no hay democracia posible con 60 millones de personas en pobreza. Con 15 o 20 millones que no tienen ni para comer, que pobreza extrema. Entonces, bueno, de que se puede, pero tenemos que cambiar ese chip. Y yo te invito a que todos los días le piquemos la cola, la panza y la cresta a la gente de al lado, a las personas que tienes enfrente, a que lo digamos en las redes sociales, en las reuniones vecinales, en las reuniones familiares, a que despertemos a la población mexicana, porque hay un objetivo mucho más grande que sacar a estos criminales, que eso es muy importante, pero el objetivo más grande es realmente cambiar a México y realmente erradicar todos esos malestares, todos esos cánceres que nos están doliendo por dentro, como esa pobreza de la que hablamos. Así que ánimo México, porque sí se puede. Ánimo mexicana, ánimo mexicano, porque sí se puede. Y vamos a llegar a ganar el mundial algún día. Nada más que las razones por las que no lo hemos ganado es por cómo está el fútbol, por el control, el poder, la corrupción, el negocio lucrativo 100% con corrupción. Las mismas razones por las que el país no ha salido adelante totalmente. Entonces, trabajemos, y mientras logramos ser potencia, el mismo camino nos va a llevar a ganar el mundial. Así que ánimo, ánimo mexicano, que sí se puede. Ánimo, porque cada vez somos más, y ánimo porque por supuesto que lo vamos a ver. Ánimo y muchísimas gracias. Ánimo, ánimo México.